Bien, en primer lugar me gustaría agradecer al doctor Juan Pedro Botet por invitarme a participar en el curso precongreso del último en riesgo cardiovascular y diabetes, exponiendo el tema de la diabetes como enfermedad inflamatoria, mecanismo fisiopatológico y futuras estrategias terapéuticas, en un formato novedoso y también exigente, en el que tengo que exponer un poco más de 10 minutos de estos mecanismos fisiopatológicos, para dejar al final planteadas pues, unas cuantas preguntas que trataremos de dar respuesta en un segundo término el día 27 de abril en Las Palmas, en el Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Bien, en este formato me voy a centrar únicamente en la diabetes tipo 2, una enfermedad inflamatoria. No vamos a hablar del papel de la hiperglucemia que tiene la inflamación, un papel muy conocido, muy importante, pero no tenemos tiempo, que justifica por qué un paciente diabético bien controlado a nivel glucémico pues tiene un ataque inflamatorio mucho menor que un paciente mal controlado, sino que nos vamos a centrar en el papel de la inflamación, la diabetes tipo 2, sobre todo en relación a la obesidad, en el que nos centraremos también, que es el tema que más conozco, en el papel de la leptina como piedra angular o pieza fundamental del inmunometabolismo y regulando no solo la inflamación, sino también directamente sobre el riesgo cardiovascular. Para terminar, como decíamos antes, pues apuntando a nuevas estrategias terapéuticas antiinflamatorias que pueden modificar esta enfermedad de diabetes tipo 2 y su riesgo cardiovascular asociado. Bien, es bien sabido que el tejido adiposo y el adipocito es una célula endocrina capaz de producir señales denominadas adipoquinas con efectos diversos, a nivel autocrino, paracrino y también endocrino, con múltiples efectos de regulación eh, tanto metabólicas como de otras funciones. Pero la primera adipoquina que se identificó es la leptina, que es el lipostato, que se produce en el adipocito en respuesta al acúmulo de grasa, al acúmulo de reserva energética en forma de grasa, y esa leptina pues va a ir al sistema nervioso central a informar ese exceso de energía acumulada para que el sistema nervioso central pues, ponga en marcha mecanismos de compensación, disminuyendo la ingesta y aumentando el gasto metabólico, activando el sistema nervioso central. En caso contrario, de pérdida de peso por pérdida de tejido adiposo, los niveles de leptina van a disminuir y eso va a ser detectado por el sistema nervioso central para poner en marcha mecanismos de compensación de aumento de ingesta y disminución del gasto para recuperar ese peso. Sin embargo, este efecto importante metabólico de la leptina no se quedó aquí, sino que cuando pocos meses después de la identificación de la leptina, cuando se clonó el receptor, se vio muy pronto que la estructura de ese receptor pertenecía a la familia de los receptores de las citoquinas de tipo 1 proinflamatorias. Por tanto, pues, es un estudio de hace más de 20 años, lo que pudimos evidenciar en células monocíticas y linfocíticas humanas, como la leptina pues, activaba las vías de señalización inflamatorias de JAK-STAT, la vía del crecimiento y la proliferación de MAP quinasa, la vía antiapoptótica de la PI3 quinasa. Por tanto, estas vías de activación del receptor de leptina, estas células inmunológicas, iban a producir efectos biológicos claramente proinflamatorios, aumentando la proliferación y activación de monocitos y de linfocitos, induciendo una diferenciación en un fenotipo Th1 proinflamatorio, atendiendo a las citoquinas o interleuquinas que producía interleuquina 2 o interferón gamma. Por tanto, la leptina parecía desde hace ya mucho tiempo una clara adipoquina proinflamatoria que podría un poco unir conectar ese estatus inflamatorio con la obesidad. No solo se reduce ese efecto a los monocitos y los linfocitos, sino que a lo largo del tiempo se han ido describiendo pues muchas dianas en las células inmunológicas de la leptina, y prácticamente no hay ninguna célula del sistema inmunológico innato o adaptativo que no pueda ser
diana de la leptina. En general, el efecto es siempre activador, proinflamatorio, activando el fenotipo, como decíamos antes, el inmunofenotipo de linfocitos T, el TH1 proinflamatorio, y solamente inhibiendo la diferenciación de las células TH2, el fenotipo más antiinflamatorio, o bloqueando la diferenciación de las células T reguladoras, que son inmunomoduladoras negativas. Bien, ¿cuál es entonces ese papel biológico o cuál es el significado biológico de esta regulación de la leptina del sistema inmune? Pues al parecer es un elemento muy importante que une el metabolismo con, con el sistema inmunológico y por eso se ha llamado la piedra angular del inmunometabolismo. Y, por ejemplo, pues podría aplicar las alteraciones inmunológicas o la inmunodepresión que ocurre en la desnutrición, algo que es conocido desde hace más de 100 años. Y por otro lado, pues podría explicar el estatus proinflamatorio que conlleva siempre la obesidad y que además es responsable de digamos, del riesgo de patologías asociadas a esa inflamación, no solo la diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, sino otras enfermedades autoinmunes o incluso el cáncer. Bien, ese estatus inflamatorio, esa situación inflamatoria que ocurre en el individuo obeso, va a producir una señalización que está centralizada en la vía NF-κB, sin entrar en mucho más detalle, pero esta vía inflamatoria es capaz, a su vez, de producir la inducción de genes para producir proteínas que son inhibitorias de las vías de señalización tanto de la insulina como de la leptina. Por tanto, la misma inflamación va a producir una resistencia periférica a la acción de la insulina y de la leptina. Con respecto a la resistencia a la leptina, lo que se va a formar es un círculo vicioso porque el estatus inflamatorio y la obesidad va a producir una resistencia mayor a la acción de la leptina a nivel central y esa resistencia a la leptina va a condicionar una mayor obesidad que a su vez va a producir una mayor inflamación. Bien, pero aparte de esos efectos de la leptina sobre la inflamación, la leptina junto con otras adipoquinas que no tenemos tiempo de hablar de ellas, forman parte del eje llamado adipovascular. La leptina pues, va a actuar a nivel del vaso coronario, activando células macrofágicas, favoreciendo la formación de células espumosas y participando en el inicio y la progresión de la placa de ateroma, incluso en su desestabilización y ruptura, que es lo que desencadena el infarto. Esos efectos negativos de la leptina a nivel vascular pues se ven encima agravados por el efecto que tiene de aumento de proliferación de las células musculares lisas íntima de las células de los vasos coronarios y por el efecto que tiene también a nivel del endotelio, aumentando la expresión de moléculas de adhesión y de otras citoquinas inflamatorias. En este efecto deleterio a nivel vascular se ve complementado con efectos directos sobre el corazón a nivel del miocardio. En este caso, no solo efectos de la leptina, sino más bien los efectos de la resistencia a la acción de la leptina, al igual que la resistencia a la insulina, va a producir cambios metabólicos en el miocardio que se van a producir en cambios funcionales, en un déficit, una alteración en la función contráctil, que puede incluso llevarnos a insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca pues, está, digamos, condicionada por multitud de señales en las que no tenemos tiempo de tenerlo, pero en general pues, la leptina dentro de ese ambiente inflamatorio de la obesidad pues va a contribuir, como hemos visto, a ese fallo clínico. Y en toda esa situación inflamatoria con esas alteraciones cardiovasculares asociadas a la diabetes y esas alteraciones en la resistencia a la insulina, están, como decíamos, digamos, centralizadas por esa vía de señalización del FKB, pero esta vía inflamatoria está contrarregulada por una vía metabólica muy importante, que es la quinasa dependiente de AMP. La quinasa es una vía de señalización muy importante porque pues es
va a regular, por ejemplo, va a activar la oxidación de ácidos grasos, va a inhibir la síntesis de lípidos. Es una vía muy importante para mejorar la sensibilidad a la insulina, la sensibilidad a la leptina, para inhibir esta inflamación. Y es una vía de señalización que va a ser, que puede ser fácilmente activada, fácilmente, por el ejercicio físico. Es una diana del ejercicio físico, es uno de los mecanismos moleculares que explican los beneficios metabólicos del ejercicio físico independientemente del control del peso. Además, la restricción calórica también es capaz por sí misma de aumentar la quinasa dependiente de AMP, la AMPK, la vía de señalización dependiente de AMPK, pero también hay fármacos que con los que podemos activar esta vía de señalización. Por ejemplo, ICAR, que es un análogo sintético del AMP, pues podemos en la pastilla activar la vía de señalización de MPK, pero también con otros fármacos más antiguos, más conocidos, como la metformina, los salicilatos, dosis bajas de Bien, por tanto, ¿qué podemos hacer para regular este sistema inflamatorio en la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad? En primer lugar, tenemos los fármacos más utilizados como hipoglucemiantes, como controladores de la glucemia en los pacientes diabéticos. Es bien conocido el efecto antiinflamatorio de algunas de estas drogas, como por ejemplo los análogos de GLP-1, en los que estudios básicos in vitro pues, han demostrado a nivel de células inmunológicas como los análogos de GLP-1, la activación del receptor de GLP-1 es capaz de inhibir la inflamación in vitro. Los estudios clínicos, todas estas drogas hipoglucemiantes, es difícil de diferenciar el efecto directo sobre la inflamación del efecto indirecto mediado por ese control glucémico que veíamos antes, que es capaz de disminuir esa inflamación. O incluso el efecto sobre el peso. Sabemos que los análogos de GLP-1, por ejemplo los inhibidores de SGLT2, van a ser muy efectivos para reducir el peso en el paciente diabético o incluso en el no diabético y por tanto serían capaces indirectamente de modular ese sistema, ese estatus inflamatorio. Por otro lado, tenemos descrito también efectos metabólicos directamente de drogas o fármacos antiinflamatorios. Aquí teníamos, por ejemplo, pues, se puede utilizar la cloroquina. En algunos estudios han utilizado inhibidores químicos de las citoquinas inflamatorias, los salicilatos, que son activadores de la vía de señalización o inhibidores de la vía de señalización de la inflamación, o la inhibición de las citoquinas inflamatorias. Se ha visto que son capaces de regular también el control glucémico de los pacientes. Por tanto, parece bien justificado un control del estatus inflamatorio en los pacientes diabéticos tipo 2, sobre todo los obesos, bien controlado por el ejercicio físico y la dieta, bien por medio de fármacos que actúen a nivel de la vía de señalización inflamatoria, en ese caso B, la vía del inflamasoma, ocurre con los salicilatos o con las dosis bajas de Exacto, bien actuando bloqueando a las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta y TNF-alfa. En cualquier caso, toda esta regulación o este bloqueo de la vía inflamatoria va a ser beneficioso, podría ser beneficioso para el control glucémico de los diabéticos tipo 2, así como con las complicaciones de la enfermedad cardiovascular asociada. Bien, habrá que ver entonces cuáles son las evidencias que han aportado en diferentes ensayos clínicos pues estos abordajes terapéuticos con fármacos antiinflamatorios sobre el control del diabético tipo 2 y si realmente son útiles para prevenir esa enfermedad cardiovascular. Esos resultados pues los veremos en la próxima sesión que tendremos en Las Palmas el 27 de abril, donde pues intentaremos dar respuesta a todas estos interrogantes. De momento, pues simplemente gracias por la atención.